Tiene 9 versículos, es un salmo corto, así es que les invito a que lo leamos juntos. Pongámonos en pie un momentito, hermanos, y vamos a leer el Salmo 98. Todos a una sola voz dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos, qué bendición. Vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, miremos, hermanos, que pues estamos en la parte del libro 4, estamos aquí, ya nos faltan pocos salmos para poder terminar con esta sección y luego ya iremos a la parte final. Como dice aquí en la parte de abajo, todos estos salmos son himnos de alabanza, son cantos de adoración, son cantos que invitan a poder expresar nuestra gratitud a través del canto a nuestro Dios por sus hechos grandiosos que se ha manifestado en nuestras vidas o que lo ha hecho en el pueblo de Israel o en las naciones también. Entonces, Dios nos habla a través de estos salmos para que le alabemos. Bien, el Salmo 98 es un salmo que tiene que ver con el canto. Cuatro veces se menciona en este salmo el verbo cantar, pero está en forma de un mandato. Pueden ver ustedes, por favor, hermanos, en el versículo 1. Versículo 1 dice cantad. Luego, en el versículo 4 también dice cantad. En el segundo renglón también aparece del versículo 4 el verbo cantar. Y luego en el 5 también. Cuatro veces se anima a expresarle al Señor la alabanza, la adoración a través del canto. Entonces, hoy el título es Cantad los hechos de Dios, los hechos maravillosos de Dios. ¿Cuáles son los hechos maravillosos de Dios? Bueno, es lo que vamos a ver aquí en este salmo. Entonces, hay que cantarle al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cantamos por la salvación que hemos recibido? ¿Cantamos? Sí, ¿verdad? ¿Cantamos por la manera como Dios nos ha ayudado en medio de nuestros temores y angustias? Sí, cantamos. O sea, hay cantos relacionados con estos temas, ¿sí? Y más temas todavía. Entonces, este salmo está invitándonos a poder expresar nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios a través de los hechos que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Bien, entonces vamos a ver aquí. El Salmo 98, este salmo es un salmo real. ¿Por qué es un salmo real? Porque está hablando de Dios como rey. Por favor, vean ustedes el versículo 6. Versículo 6 dice así: aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Delante del Rey Jehová. Entonces, estos salmos, precisamente por la manera que están expresando que Dios es el rey, y no solamente es el rey relacionado con su pueblo, con Israel, sino es el rey de todo el mundo, entonces se les llama salmos reales. Ahora, también es un salmo de alabanza. ¿Por qué es un salmo de alabanza? Porque se invita a expresar el canto, a expresar la adoración al Señor por algo que está haciendo a favor de nuestras vidas o a favor del mundo. Luego también es un salmo teocrático. ¿Por qué es un salmo teocrático? Porque está basado en Dios. Hay salmos en donde está basado el asunto en el salmista. Por ejemplo, el Salmo 51 en la confesión de David.
Cuando David expresa su arrepentimiento, cuando David está adolorido por lo que ha hecho y le expresa al Señor su deseo de volver a la comunión. Y recuerden que en el Salmo 51 David dice que el Señor le devuelva el gozo de su salvación. Entonces, ahí el Salmo está relacionado más con el asunto del salmista. Pero aquí tiene que ver con Dios, con lo que Dios está haciendo. Dios es la persona central de este Salmo. También es un salmo escatológico. ¿Por qué escatológico? Porque mira hacia el futuro, algo que va a hacer el Señor en el futuro. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues veamos el versículo 9. Dice el versículo 9, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Es decir, que Dios en el futuro va a establecer un juicio a todas las naciones. Este versículo 9 está relacionado con el Salmo 96. Fíjense bien, en el Salmo 96, en el versículo 13. Versículo 13 del Salmo 96 y el Salmo 98, versículo 9, son similares. Dice el versículo 13, por favor. Versículo 13 del Salmo 96. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces, veamos que son similares los dos versículos. Entonces, por eso es que son salmos escatológicos, porque tienen que ver con lo que va a ocurrir en el futuro. Bien, una cosa más todavía. El Salmo 98 es un canto lleno de gozo por los actos grandiosos de Dios con su pueblo Israel. El Salmo invita a todo el mundo al regocijo y a la adoración. Ahora, este Salmo solamente expresa en un sentido general los hechos de Dios hacia su pueblo, pero no dice en forma específica qué ocurrió, qué tipo de hechos. Simplemente dice los actos o los hechos que Dios ha manifestado. Vean ustedes, por favor, el versículo 1. Versículo 1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Esos son los actos, los hechos maravillosos de Dios, pero no se especifica qué. Puede ser que Dios los sacó de Egipto, puede ser que Dios los llevó por el desierto, puede ser que Dios los alimentó con el maná, puede ser que Dios les haya dado la victoria sobre los cananeos cuando conquistaron la tierra prometida. Bueno, hay muchas cosas que Dios hizo con su pueblo, pero aquí el salmista lo está diciendo en un sentido general de todas las cosas grandiosas que Dios ha hecho en su pueblo, ¿sí? Como lo ha hecho nosotros. Por ejemplo, en este año hemos recibido cosas grandiosas de Dios. Dios nos ha ayudado. Dios ha hecho cosas especiales en nuestras vidas. Sí, pero a veces como que no lo expresamos en un sentido de hacerlo paso por paso o decir todas las cosas, porque pues son tantas cosas que Dios ha hecho que a veces hasta se nos olvida, pero sabemos que Dios ha hecho cosas grandes, ¿sí? Entonces lo decimos en un sentido general. Bien, una cosa más todavía. Dice aquí, y termina el salmo termina con un tema escatológico. Dios viene para juzgar al mundo porque Él es el Rey. Se desconoce el escritor de este salmo. Está muy relacionado con los salmos 93 al 97 porque todos esos salmos son salmos reales, salmos que expresan acerca de que Dios está gobernando sobre todo el mundo y como vimos en el 96 y ahora en el 98, Dios va a juzgar tarde o temprano a todas las naciones, ¿sí? Entonces, una de las cosas que debemos de considerar es que seamos creyentes o no seamos creyentes, tenemos que dar cuentas a Dios de lo que Él está haciendo a nuestro favor. Por ejemplo, ¿Dios hace salir su sol nada más para los puros creyentes? No, lo hace para todo el mundo. ¿Dios hace llover solamente para aquellos que son sus hijos? No, Él lo hace para todo el mundo. Entonces, hay cosas que toda la humanidad recibe de parte de Dios. Por ejemplo, toda la humanidad recibe el llamado de Dios para venir a su encuentro. Toda la humanidad. No hay persona que no reciba ese llamado. Y en base a eso que Dios está haciendo, que son actos de gracia que Dios nos está dando, tarde o temprano también va a pedir cuentas.
Nos va a decir, bueno, yo te llamé y no quisiste venir. Yo hice esto por ti y no te arrepentiste. O hice algo a favor tuyo y mira cómo me trataste. Entonces, Dios nos va a llamar tarde o temprano a cuentas. Entonces, por eso es que se trata de un salmo escatológico. Bien, vamos aquí. Hay 3 cosas que vamos a ver en este salmo. 3 cosas. Primero, 2 hechos en los versículos del 1 al 3, 2 hechos maravillosos de Dios. Luego, en la parte central del salmo, de los versículos del 4 hasta el 6, vamos a ver aquí una invitación feliz, una invitación gozosa a venir a la adoración a Dios. El salmista está radiante de alegría, está lleno de gozo porque ha visto cosas asombrosas de Dios en su vida. Aquí no hay expresiones de temor, no hay expresiones de angustia, no se está pensando en los enemigos, se está pensando en Dios que ha hecho maravillas, ¿sí? Entonces, por eso se invita a la adoración. Y el tercer punto tiene que ver con el tercer hecho que Dios va a mostrar. Y ahí es donde viene la parte escatológica de los versículos del 7 al 9. Entonces, es un salmo corto, pero es un salmo que tiene mucha enseñanza. Es una cosa increíble que de algo tan, por decir, tan redactado en corto, o la redacción que no ha sido tan extensa, se pueda sacar tanta enseñanza, porque pues es la palabra de Dios, ¿sí? Es la fuente de la sabiduría de Dios y su palabra tiene siempre enseñanzas grandiosas. Entonces vamos a ver aquí en este salmo tres hechos grandiosos de Dios y la invitación para adorarle. Bien, vamos a ver ahora aquí. Vamos a ver aquí lo primero. Primero, veamos este texto. Aquí viene esta expresión feliz, gozosa. Cantad a Jehová cántico nuevo. Y eso ya lo hemos visto en otros salmos. Y en el Salmo 96 también aparece de la misma manera. Vean ustedes, por favor, Salmo 96, versículo 1. Dice de la siguiente manera, versículo 1 del Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Entonces, se sigue invitando a la adoración al Señor. En el Salmo 95 no dice de la misma manera, pero también es una invitación a adorar al Señor. Veamos el Salmo 95, versículo 1. Venid, aclamemos, ¿de qué manera? Alegremente. Y luego dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entonces, estos salmos son una invitación a expresar con alegría lo que Dios ha hecho a nuestro favor, ¿sí? Entonces dice, cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Ahora vamos a ver aquí. ¿Por qué debemos de cantar a Dios? Primera pregunta, ¿por qué debemos de cantarle a Dios? ¿Por qué le canta usted a Dios? ¿Usted por qué canta? ¿Nada más canta por cantar? Entonces, ¿por qué le canta? ¿Cuál es la razón de su canto? Agradecimiento, muy bien, un agradecimiento. ¿Otra cosa? ¿Pero? Por amor, muy bien, por amor a Dios, muy bien, porque le amamos, para alabarle, muy bien, porque reconocemos algún acto que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por ejemplo, si Dios nos sacó de una enfermedad, nos sacó de un problema difícil, de alguna situación crítica, pues expresamos nuestra gratitud a través de un canto, ¿sí? Entonces, ¿por qué debemos de cantar? Ahora veamos en este salmo, ¿por qué cantamos a Dios? Según el salmista, porque ha hecho cosas maravillosas que están a la vista de las naciones. O sea, no solamente Israel ha sido testigo de los actos grandiosos de Dios, sino todas las naciones. Vean ustedes el versículo 2, por favor, hermanos. Versículo 2. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Versículo 2. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Por ejemplo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, ¿los cananeos sabían de esa situación? Sí, porque recuerdan ustedes que cuando los espías llegaron a la casa de Rahab les mencionó que realmente habían escuchado que Dios había hecho cosas maravillosas con ellos.
Y las naciones que estaban en la tierra de Canaán sabían de cosas grandiosas que había hecho. O sea, las noticias les habían llegado a ellos. Ellos no eran ignorantes de esa situación. Entonces, por eso el Salmo está diciendo que las naciones han hecho cosas grandiosas en el pueblo de Israel. Ahora, ¿nosotros sabemos que Dios ha hecho cosas especiales con Israel? Sí, porque lo leemos ahora a través de su palabra. Por ejemplo, que Dios los regresó del exilio babilónico, que Dios los libró muchas veces de sus enemigos, que Dios los sustentó de diferentes maneras. Entonces, somos testigos, nosotros las naciones somos testigos de lo que Dios ha hecho con su pueblo. Luego, han llegado esas noticias o estos hechos, esas cosas maravillosas que ha hecho Dios, han llegado hasta los fines de la tierra. Es decir, no ha sido un asunto local, sino que ha llegado hasta mucha gente. Veamos, por favor, el versículo 3. A ver, todos juntos, versículo 3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Todos los términos, es decir, hasta lo más lejano, se han dado cuenta de lo que Dios ha hecho en la vida de su pueblo. 3. Dan testimonio, ahora la misma tierra, es decir, la misma gente en el mundo da testimonio de lo que Dios ha hecho. Versículo 4, por favor. Versículo 4. ¿Qué dice este texto? Todos juntos. Cantad alegres a Jehová. ¿Quiénes? Toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid. Cantad salmos. Toda la tierra. ¿Por qué toda la tierra debe de cantar? Porque han visto las maravillas de Dios con su pueblo. Entonces también se deben de unir a la manera como Dios ha obrado en Israel. Bien, continuamos. Número 4. Estos hechos maravillosos también se encuentran en el mar y todo lo que contiene. Versículo 7, perdón. Versículo 7. ¿Qué dice el 7? Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Brame el mar. Es decir, la palabra aquí, bramar, no es un bramar de dolor, sino es un bramar de exaltación. Es el rugido del mar. Como cuando llegan las olas a la playa y se rompen ahí al pegar con la arena y se hace un sonido especial de las olas. Ese es el bramar, pero es un bramar de gozo. Es decir, el mar se goza por el hecho de que Dios es su creador, de que Dios ha hecho cosas grandiosas. Y luego en el segundo renglón dice el mundo y los que en él habitan. Es decir, toda la creación y todo el mundo debe gozarse en esos hechos maravillosos de Dios. Bien, entonces, por eso es que el salmista nos está invitando a darle nuestro canto, nuestra adoración a nuestro Dios. Ahora vamos a ver una cosa más. Aquí vamos a ver los dos hechos grandiosos que menciona en los versículos del 1 al 3 este salmo. ¿Cuáles son los dos hechos grandiosos? 1, la salvación de Dios a Israel y luego la justicia de Dios para Israel. Dios ha hecho una salvación tremenda en su pueblo y también les ha hecho justicia. Por ejemplo, en cuestión de la salvación, Dios los ha sacado de la esclavitud, les ha ayudado en las guerras, la opresión que han hecho naciones contra Israel, también los ha libertado, les ha librado de las calamidades y también los ha regresado del exilio. Entonces Dios ha sido tan bondadoso, tan misericordioso con su pueblo, que por eso se invita a cantarle, porque Dios les ha mostrado su salvación. Ahora veamos, por favor, veamos estos versículos del 1 al 3. Fíjense bien, hermanos. Dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado. Es decir, Dios ha actuado a través de su mano poderosa. 2, Jehová ha hecho notoria su salvación. Vean la palabra salvación, ese sustantivo, su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. 2 veces aparece el sustantivo salvación y una vez el verbo salvar.
Aquí el tema tiene que ver con el hecho de lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo, salvándolo. ¿Salvándolo de qué? Salvándolo de la esclavitud, salvándolo de las guerras, salvándolo de la opresión, salvándolo de las calamidades y el exilio. Es decir, en el contexto de la Biblia, podemos ver cómo Dios a través de la historia ha sido bondadoso con su pueblo y lo ha salvado de situaciones que a veces ni lo merecían. Pero Dios en su gracia actuó de una manera maravillosa con ellos. Y también Dios ha hecho justicia para con Israel, porque ha habido pueblos que han actuado contra ellos. Por ejemplo, Egipto, los pueblos cananeos, los asirios, los babilonios, han actuado en contra de ellos y sin embargo Dios ha hecho justicia, les ha sacado de esa situación. ¿Cuántos años estuvieron los judíos en Babilonia, hermanos? A ver, pregunta bíblica. ¿Cuántos años estuvieron en Babilonia? A ver, recuerden, traten de recordar. ¿Cuántos años estuvieron en esa situación crítica? Cuando termina Segunda de Crónicas y llega Nabucodonosor a Jerusalén y a Judá y se lleva a todos los judíos a Babilonia, ¿cuántos años pasaron allá en Babilonia? 70 años. Fíjense, 70 años, pero Dios los regresa. Dios les permite volver otra vez a la tierra. Y terminando Segunda de Crónicas, ¿qué libro sigue? A ver, ¿cuál es el libro que sigue después de Segunda de Crónicas? El libro de Esdras. ¿Y cómo comienza Esdras? Mencionando el edicto del rey Ciro. El edicto del rey Ciro de volver otra vez a la tierra que Dios les había dado como herencia. Entonces, fíjense bien que cómo en la narración bíblica se va relacionando los libros que tienen que ver con este evento tan especial. Lo que es Esdras y Nehemías, y más adelante los profetas Zacarías y Ageo, tienen que ver con el regreso de Israel, de los judíos otra vez a su tierra. Entonces Dios ha actuado de una manera tan grandiosa, Dios ha hecho cosas maravillosas y les ha hecho justicia propiamente a ellos. Entonces, ahora vamos a ver aquí en este asunto. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, dice el versículo 2. El tema de la salvación y la justicia se menciona. Ahora vemos aquí algunos ejemplos de testigos de la salvación de Dios. Algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos ver a Moisés, que fue testigo de la salvación de Dios. Por favor, utilicen sus Biblias. Vamos a Éxodo 14:13. ¿Qué dice Moisés? Éxodo 14:13. Muy bien, entonces aquí vemos un testigo ocular de esa salvación tan grande. Y vemos que fue de una manera tan increíble como Dios los salvó, porque estaban, si leemos el capítulo 14 de Éxodo, estaban entre la espada y la pared, porque estaba el mar enfrente de ellos y atrás venían los egipcios. ¿Y qué hizo Dios? Pues abrió el mar rojo y pasaron en seco, dice ahí la escritura. Entonces, Moisés está dando evidencia de la salvación del Señor. Un ejemplo más, Sansón. Sansón también, él fue testigo de la manera como Dios, a pesar de sus errores y a pesar de la forma de vida de Sansón, sin embargo, él como juez vio la salvación del Señor. Jueces 15:18. ¿Quién nos lee este texto, por favor? Jueces 15:18. Ajá, bien, entonces aquí es un testimonio personal de Sansón de cómo Dios le estaba salvando. Otro ejemplo más, el caso de Ana, 1 Samuel 2:1. 1 Samuel 2:1, también alguien que lo lea, por favor. 1 Samuel 2:1.
Muy bien, entonces aquí Ana estaba muy feliz por la manera como Dios le había ayudado. Ahora, ¿de qué le salvó? ¿De qué le salvó el Señor a Ana? De la esterilidad, exactamente, porque para ese momento ese era un serio problema para las mujeres y Dios le concedió un hijo tan especial. ¿Cómo se llamó el hijo de Ana? ¿Cómo se llamó el hijo de Ana? Samuel, ¿verdad? Samuel. Entonces, veamos qué cosa tan especial. Y un ejemplo más todavía, aún Saúl lo dice, 1 Samuel 11:13. 1 Samuel 11:13. Y aquí es la experiencia de Saúl. Exactamente, muy bien, porque estaban en una situación de aprieto contra los enemigos, pero Saúl les da palabras de ánimo y les hace ver que Dios les va a dar salvación. Entonces aquí está un ejemplo de testigos de esa gran salvación de parte de Dios. Vamos a ver una cosa, pero ¿quién más podía hablar acerca de los hechos grandiosos de salvación de Dios? Pues David. David fue muy expresivo en la manera como le dice al Señor acerca de que le ha salvado de diferentes maneras. Por ejemplo, le dio la victoria sobre Goliat, lo defendió ante Saúl, le dio la victoria sobre los filisteos, contra pueblos cananeos también. Entonces David vio muchas cosas, tuvo muchas experiencias en que Dios le salvó de maneras especiales. Entonces veamos esta situación. Dice el texto del Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces David siempre expresaba con gratitud la manera como Dios le había librado de tantas cosas en su vida. Entonces, ¿qué ejemplo? Pero vamos a ver una cosa más todavía. En el caso nuestro, y en el caso de David también, pues ¿de qué nos libra el Señor? ¿De qué nos ha librado? Por ejemplo, nos ha librado de situaciones de persecución, nos ha librado ante los enemigos, del temor o de la impotencia de saber qué podemos hacer. Entonces Dios ha actuado a nuestro favor. Vamos al Salmo, el Salmo 7, del 1 al 2, para que veamos la manera como lo expresa David. El Salmo 7, versículos 1 y 2. Y a ver, alguien también que sea rápido en esgrima, por favor, que nos lea. 7 del 1 al 2. Muy bien, entonces veamos aquí el clamor de David acerca de este asunto. Y sí, Dios le ayudó, salió victorioso. David no murió en la batalla, David no murió traicionado, David no fue asesinado, David murió de vejez porque Dios le salvó de tantas situaciones tan especiales en su vida. Entonces aquí lo está expresando de esta manera. Y lo que ha hecho en David lo ha hecho también en nosotros, porque Dios también ha actuado de una manera tan especial en nuestras vidas. Bien, pero ¿qué cosa tan más grandiosa en nuestras vidas que hemos recibido la salvación? ¿Pero de qué? La salvación del pecado, que es lo que más arruina nuestras vidas, lo que nos lleva a la condenación eterna. Pero Dios nos ha salvado. Y aquí viene el ejemplo de el carcelero de Filipos ante el apóstol Pablo y Silas, ¿sí? Bueno, aquí hay una representación en esta figura, en esta pintura. Ahí está el carcelero pidiendo fuego y dice, y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Recordemos que en el capítulo 16 de Hechos ocurrió un tremendo terremoto y en el terremoto se abrieron las puertas de la cárcel. ¿Y cuál era el temor del carcelero? De que se hubieran fugado todos los presos, porque si hubiera ocurrido eso, él estaba bajo sentencia de muerte. Pero no ocurrió así. Y el apóstol Pablo le hace ver que no tanto era el problema para él de que los presos se hubieran fugado, el temor del terremoto, sino el problema de su propio corazón.
Por eso cuando él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Ellos dijeron, ¿quiénes eran ellos? Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿De qué salvación está hablando Pablo? De la salvación eterna, de la salvación del pecado. Entonces aquí esto es algo mucho más grandioso. Dios nos ha salvado de peligros, Dios nos ha salvado de situaciones angustiosas, Dios nos ha salvado de problemas fuertes en la familia y etcétera. Sí, ha habido muchas cosas que nos ha salvado, pero la mayor salvación es la salvación que nos ha dado del pecado y darnos vida eterna. Entonces, miren qué cosa tan especial. Bien, ahora, ¿cuál es el segundo tema? El segundo tema, el segundo hecho asombroso que se menciona en el Salmo 98, pues la justicia de Dios, la justicia. El segundo hecho de Dios, que Él es justo y ama la justicia. El Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Ahora, Dios hará justicia al que le teme y se deleita en Dios. Y Dios también juzga al malo y hace un severo juicio contra él. Entonces, Dios va a hacer justicia a favor de aquel que le ama y le teme y camina en su voluntad, como también va a hacer justicia con el que no le ama, con aquel que le rechaza, y va a ser un juicio también fuerte. Entonces, por los dos lados va a haber esa justicia, pero obviamente que cambie la actitud de Dios. Para el creyente, la justicia viene con la finalidad de recompensar, de poder dar en base al servicio que hemos hecho al Señor. Hay dos juicios en el Nuevo Testamento que se han mencionado en las predicaciones de este año, y es acerca del tribunal de Cristo. ¿Para quién es el tribunal de Cristo? ¿Para quién es esta situación? ¿Para los creyentes o para los no creyentes? Para los creyentes. El tribunal de Cristo es para los cristianos y no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la recompensa por haberle servido a Dios. ¿Y el juicio del trono blanco para quién es? Para los que no son creyentes. Y tiene que ver, ahí sí tiene que ver con el rechazo del mensaje de salvación que el mundo ha hecho contra Dios, ¿sí? Entonces, Dios tarde o temprano va a hacer esa justicia en el mundo. Bien, vamos aquí todavía. Hay enemigos en nuestra vida de creyentes, hay enemigos que nos están afectando, pero Dios va a hacer justicia. Nuestros enemigos, por ejemplo, dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es decir, que el problema está en casa a veces, porque van en contra de nuestra fe, de nuestra creencia en el Señor, y hay oposición. Segundo, también hay personas que se dicen creyentes y no lo son y se convierten en enemigos. Dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo está hablando de falsos hermanos. También hay falsos hermanos que se convierten en nuestros enemigos, que nos están atacando de diferentes maneras, ¿sí? Y pareciera que en la iglesia no debería ser así, pero no olvidemos que en la obra del Señor hay trigo y ¿qué más? Y hay cizaña, ¿sí? Entonces debemos ser conscientes de eso. Y por último, el diablo, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos enemigos, pero Dios va a actuar a nuestro favor, porque en su justicia Él va a actuar ayudándonos a salir triunfantes y nos va a dar la victoria sobre eso. Bien, ahora una cosa más todavía aquí. Dice el Salmo 9 del 19 al 20, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. El hombre a veces se rebela y levanta el puño contra Dios, se enorgullece contra Dios, pero Dios tarde o temprano va a aplacar al mundo, va a aplacar a las naciones, les va a hacer justicia y entonces verán ellos la realidad de Dios. Ahorita el mundo está hecho un caos, ¿sí? Ahorita vemos cómo las naciones están en un verdadero desastre, pero tarde o temprano Dios va a actuar. Bien, vamos a ver aquí la segunda cosa. La invitación a la adoración, el segundo punto, la invitación a la adoración.
Viendo la salvación y la justicia de Dios, el que escribe este salmo, que está inspirado por Dios, invita a darle la adoración al Señor. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Entonces aquí viene la invitación para que le expresemos a nuestro Dios a través del canto nuestra gratitud y nuestra exaltación hacia Él. Ahora, ¿cómo debemos de cantar a Dios? En este texto, en este pasaje del 6 al versículo 7, se expresa, perdón, del 4 al 6, se expresa cómo debemos de cantarle al Señor. ¿Cómo debemos de cantarle? Bueno, forma de cantar a Dios. Primero, con alegría. Debemos de cantarle no con indiferencia. Cuando estemos cantando, no cantemos con indiferencia, sino sintamos el canto, sintamos lo que estamos cantando, pensemos en lo que estamos cantando. Que no sea algo mecánico, que no sea algo que, bueno, ya me acostumbré a cantar. No, tiene que ser algo que salga del corazón, ¿sí? Entonces debe ser con alegría, dice el salmista. Versículo 4, fíjense bien lo que dice en el versículo 4, cantad alegres a Jehová toda la tierra, cantad con alegría, no con indiferencia. Sí, tal vez no estemos muy sonrientes, pero sabemos que en el corazón estamos contentos por darle nuestra gratitud al Señor. También con expresiones de regocijo, versículo 4. Versículo 4 dice, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Levantad la voz, ¿qué significa eso? Que cantemos fuerte, con ánimo, con regocijo al Señor, que no lo hagamos así cuchicheando o despacito, como si nos diera pena, nos diera vergüenza. No, abrir el corazón de cantarle al Señor, ¿sí? Y número 3, con instrumentos. ¿Qué instrumentos se mencionan en este salmo? A ver, vean ustedes, hermanos. ¿Qué instrumentos se menciona? El arpa, muy bien. ¿Qué otro instrumento? ¿Qué otro instrumento se menciona? Versículo 6. Trompeta, ¿sí? Y luego dice sonidos de bocina. Otros instrumentos de viento. Puede ser el cuerno. Los israelitas tenían un cuerno para poder entonar también. ¿Y cómo se llamaba ese cuerno? El chofar, ¿verdad? El chofar. Muy bien. Entonces, puede ser que se refiera a esa situación. Entonces, el arpa, las trompetas, los instrumentos de aliento, pues para que exaltemos al Señor. Ahora, ¿por qué se mencionan estos instrumentos? Porque los instrumentos de viento que dan mucha fuerza. Los instrumentos de viento son más sonoros, suenan más fuertes. Y el arpa es más delicada. Entonces, quiere decir que con fuerza y con dulzura, porque el arpa es dulce, es delicada el arpa, ¿sí? Entonces debemos de cantar de esa manera. Y también con nuestra voz, ¿sí? Entonces, cantar, que a veces nos salen los sonidos pues no muy entonados, pero hay que cantar, ¿verdad? Hay que cantar con gozo al Señor. Bien, ahora aquí viene un problema. Vean ustedes el versículo, por favor, versículo 4. Aquí viene un problema. Dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. ¿Debemos de aplaudir? Pregunta, ¿debemos de aplaudir? A ver, hermanos, cuando estemos cantando, ¿debemos estar aplaudiendo? Sí, bueno, Memo dice que sí. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Debemos de aplaudir o no debemos de aplaudir? ¿Qué sucede cuando tenemos un problema con un versículo o una palabra de un versículo, como en este caso de este verbo aplaudir? Pues la manera más sencilla y para evitarnos tantos problemas, hacer una comparación de las versiones. ¿Qué dice una versión? ¿Qué dice otra versión? Y hacer. Por ejemplo, aquí tenemos la versión Reina Valera 60 que dice aplaudid. Pero la versión de las Américas dice cantad con gozo.
El verbo o la palabra que se utiliza aquí para aplaudir en la versión 60 se traduce como cantar con gozo en la versión en la versión de las Américas. La Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica, también traduce canten con gozo. Y hay otra versión más que se llama la versión Straubinger, que es una versión argentina, traduce gozaos y alegraos. Entonces, ¿cuál es el asunto principal de esta palabra? ¿Que debemos de aplaudir? No, sino cantar con gozo, con exaltación a Dios, con el regocijo de estar ante la presencia de Dios. Entonces, hay que tener cuidado luego porque luego dice, no, es que la Biblia aquí dice, hay que aplaudir, pues hay que aplaudir. No, o sea, hay que ver el contexto o hay que ver diferentes versiones para saber qué está diciendo. Miren, hay un serio problema en muchas iglesias porque dicen, David danzó, ¿sí o no? David danzó, y como David danzó, pues hay que danzar todos. ¿Cuántas veces danzó David en la Biblia? Una sola vez. Y ahora, ¿en dónde lo hizo? En la calle, no lo hizo en el templo, lo hizo en la calle. En tercer lugar, ¿fue de bendición o de tropiezo? Fue de tropiezo porque tuvo problemas con su esposa. De tal manera que terminaron en una ruptura, porque David no volvió a tener una relación correcta con su esposa. Entonces, creó un problema, ¿sí? Pero hay quienes no ven el contexto, no analizan bien el pasaje y dicen, no, pues David danzó, pues así. Aquí el texto dice que hay que aplaudir. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que siempre tenemos que ir al contexto de la Biblia o ver las diferentes traducciones para poder entender lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces hay que considerar esta situación. Ahora, ¿qué dice Habacuc 2:20? A ver otra vez, Tere. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿De qué está hablando el texto? De la reverencia al Señor, de la reverencia. Pero hay iglesias que dicen, no, hay que aplaudir, hay que aplaudir. ¿Sí? Y bueno, pues ahora con la escuela bíblica que tuvimos este año, la gente cuando pasaban los niños aplaudía. Bueno, pues es la gente que no sabe. Pero nosotros que sí sabemos, pues sí debemos de guardar esa reverencia. ¿Sí? Entonces, cuando encontremos alguna palabra así que sea rara o que nos cueste trabajo entender, siempre es bueno tener diferentes versiones de la Biblia para poder hacer las comparaciones, como lo estamos viendo en este caso. Muy bien, vamos aquí adelante. Punto número 3, tercer hecho de Dios. ¿Cuál es el tercer hecho de Dios que se menciona en este salmo? Dice este texto, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces aquí habla acerca del juicio de Dios, el juicio de Dios. Y eso tiene que ver con el futuro. Eso es lo que va a hacer el Señor. ¿Cuándo lo va a hacer? Pues cuando el Señor Jesús venga en gloria. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a establecer su juicio sobre la tierra. Y veamos Isaías 66:16 dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Fíjense bien lo que está diciendo este texto. Y con su espada a todo hombre Él va a juzgar, ¿sí? Entonces el Señor va a entrar para poner paz en la tierra y su juicio, y todas las naciones tendrán que doblegarse. Recordemos ese pasaje famoso de Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo que dice que porque Cristo fue a la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda rodilla, toda rodilla. Entonces, en este momento mucha gente ni le hace caso al Señor. Hace un momento mencionaba nuestro hermano Isidro acerca de la Navidad? ¿Y qué piensa la gente de la Navidad? Pues que es una fiesta, que es para pues comprar unas botellas de licor, de cerveza, tener baile, tener una
reunión familiar y bueno, que a veces hasta terminan peleándose en el mismo día de la Navidad, ¿no? Entonces, para la gente es así, pero para el Hijo de Dios es diferente. Nuestra relación con el Señor es muy especial y entonces el Señor va a mostrar aquí su santo juicio ante las naciones. Bien, vamos a una cosa más. En el mundo hay injusticia. En este momento hay injusticia, ¿sí? Por ejemplo, vean ustedes acá algunas frases de la gente que está pasando por situaciones difíciles. Miren lo que dice este cartel. Cuando el rico le roba al pobre, se llama negocio. Fíjense qué tremendo. Cuando el rico le roba al pobre, se llama negocio. Cuando el pobre pelea por recuperarlo, se llama violencia. Y sí, es una injusticia. Es una injusticia que hay ahora en el mundo. El siguiente cartel. Permitir una justicia es abrir camino a todas las que la siguen. Esta frase es de un señor que fue primer ministro de Alemania, se llama Willy Brandt, y fue ministro de Alemania, y dijo esta frase. ¿Sí? Entonces, la injusticia está en todo el mundo. En este momento la gente está sufriendo, hay gente que está pasando por situaciones difíciles de diferente naturaleza. ¿Sí? Veamos esta situación. Dice Isaías 11, del 1 al 2 y del 4 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Está hablando de Cristo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y luego en el versículo 4 dice, sino que juzgará el Señor Jesús, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con vara de su boca y con espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Veamos las imágenes. Esto es real. Esto no es de película. La gente está sufriendo. ¿Eh? En este momento, en un punto de nuestra ciudad, de nuestra colonia, alguien está llorando por una injusticia. Hay un niño que está pasando por un mal momento. Hay una familia que está quebrantada. Entonces, la injusticia está en el mundo. Pero el Señor va a entrar a la tierra para poder juzgar y establecer su reino de paz. O sea, la injusticia se va a acabar tarde o temprano. Los gobiernos están haciendo todo lo posible por querer acabar con las injusticias, pero no pueden porque a veces hasta los mismos gobiernos propician la injusticia. ¿Sí? Ustedes vean, por ejemplo, las noticias de lo que está pasando en Cuba. En Cuba la situación está bien crítica. Y no solamente en Cuba, aquí en nuestro país también no necesitamos ir tan lejos. ¿Sí? Entonces la injusticia está en su punto y cada vez va a ser peor, pero el Señor va a entrar para juzgar al mundo. Veamos esto todavía. Dice esta parábola acerca de la viuda. ¿Recuerdan ustedes esa parábola? Una viuda va a un juez injusto y le empieza a insistir que le haga justicia. ¿Y qué hizo el juez injusto? ¿No la atendió o sí la atendió? Al último, sí, ¿verdad? Veamos esta palabra. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué da a entender el Señor con esta parábola? Que si el juez injusto le hizo justicia a esta viuda, ¿cuánto más no lo va a hacer el Señor? ¿Cuánto más nuestro Dios que es juez justo? Entonces, si la viuda pudo recurrir a este hombre que ni tenía temor de Dios, ni le importaba el sufrimiento de la viuda, y sin embargo, para que no le estuviera molestando, le hizo justicia, con mucho mayor razón el Señor va a hacer justicia en nosotros. Así es que si estamos sufriendo por alguna injusticia del mundo, de la gente, aún de la misma familia, tarde o temprano Dios nos va a hacer justicia. Y ahí está la parábola. Muy bien. Vamos a ver este texto, ya estamos a punto para terminar. Dice 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La gente puede reírse en un momento dado del cristiano, puede burlarse, puede hacerlo llorar, puede hacerlo que pase por momentos difíciles e incluso puede acabar con su vida, como ha ocurrido en las persecuciones contra creyentes. Pero un día sabrán lo que es la justicia de Dios. Veamos la primera frase: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Por eso Pablo dice que todo lo que el hombre sembrar también segará. O sea, el Señor también va a hacerlos sufrir por causa de haber hecho sufrir a los hijos de Dios. Entonces, miren, Dios es justo. Qué tremendo. Bien, ¿qué aprendemos, hermanos, de este salmo? Del Salmo 98. ¿Qué aprendemos?